Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Julián Ponce Sustaita, estudiante del Instituto Tecnológico de México, Campus Mazatlán, en la carrera de Ingeniería en Electrónica, cursando la materia de máquinas eléctricas impartida por el profesor Jorge Reina de la Rosa. En esta ocasión estamos en lo que es la práctica número 14, la cual consta de un control reversible de un motor trifásico de inducción, el cual es inducido por medio de un PLC, es llevado a cabo la acción por medio de un PLC. Y a continuación explicaremos lo que es la práctica. Bueno, esto es lo que es la práctica número 14 de un control reversible de un motor trifásico de inducción. Tenemos aquí lo que son la línea 1, línea 2 y línea 3, las cuales llegan a los contactos F y R, como podemos, y alimentan lo que es el motor que produce un giro, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario. Pues vemos aquí nosotros la línea uno 2 y 3 llegan directo a lo que son el campo magnético, mientras que en el contacto R mantenemos lo que son las líneas al par con F, pero en inversa intercambiamos lo que son las líneas uno y 3. Cuando accionamos nosotros estas líneas, lo que hizo el motor, por ejemplo, de ir en sentido de las manecillas del reloj, se acciona y gira en inversa de las manecillas del reloj. Y por último, aquí tenemos un break, el rompimiento de este campo magnético, que al accionarlo nosotros pues con corriente directa lo que hace es el frenado dinámico. El frenado dinámico pues deja de hacer el giro, de accionar nuestro circuito del campo magnético. Bueno, pues para poder accionar esto nosotros tenemos que tener una lógica de programación, la cual se desarrolla en esta parte. Que cuando tenemos lo que es la entrada Q3, pues accionamos la salida Q1 y el motor probablemente pues haga el giro en este sentido. Y cuando accionamos nosotros lo que es la salida Q1, la entrada Q1, perdón, pues el motor regresa a hacer el otro giro, invierte su, invierte su giro. Y nosotros al accionar, pues entonces lo que es la entrada I5, reseteamos tanto a Q1 como a Q3. Y también tenemos aquí un protector reversible, el cual se explicará en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una protección eléctrica que es para los relevadores. Tenemos nosotros aquí lo que son las dos bobinas F y R. Y nosotros lo que pasa en esta protección es que podemos ver, por ejemplo, suponer que las dos bobinas están cerradas, accionando. Entonces, cuando accionamos F, se cierran los contactos y en R los contactos se levantan como los apagadores y está apagada la luz y cambias el sentido del apagador, enciende el foco. Y en el caso contrario, pues cuando accionamos nosotros R, F va a permanecer abierto. Y bueno, este es el diagrama que vamos el circuito implementado con el que vamos a trabajar. Tenemos aquí lo que es el motor y tenemos que al motor le llega la energía eléctrica de un autotransformador y tenemos además de esto, tenemos los relevadores F y R junto con el break. El break es el cual están colocados de este lado un puente de diodos para generar lo que es la corriente directa. Pues ya tenemos aquí lo que es el circuito implementado, aquí tenemos lo que es el contacto F accionado y el motor empezó a hacer el giro a favor de las manecillas del reloj. Y tenemos aquí el frenado dinámico de nuestro circuito. Y este es el contacto, aquí se accionó lo que fue el contacto R. Accionamos el contacto R y el motor invirtió el giro y nos regresó
al sentido contrario de las manecillas del reloj. Y en esta última diapositiva nosotros tenemos la protección eléctrica, la protección hacia los relevadores. Vemos nosotros aquí en esta primera imagen que el compañero está accionando lo que es el contacto R, porque nosotros iniciamos con F. Y si pueden observar en la imagen, el motor se observa que está girando. O sea que cuando quisimos accionar R, el motor siguió girando por la protección eléctrica. Mientras que como tenemos aquí en esta imagen de abajo, nosotros accionamos R, intercambiamos las líneas, accionamos R y al presionar lo que es F, pues pudimos observar que se encontraba la protección eléctrica dado que el motor seguía en constante giro. Igual, haciendo el giro inverso. Y bueno, esto fue toda la práctica número 14. Muchas gracias.